Muy buenos días, Sergi. Estamos con Sergi aquí esta mañana preciosa en Valencia, un poco ventolada, podemos decir. Y estamos queriendo saber cómo empezaste, por ejemplo, tú a dejar la crueldad animal y hace cuánto. Pues yo empecé hace ya 21 años. Justo el 1 del 1 del 2001. ¿El 1 del 1 del 2001? Justo, wow. fue así. Que fue cuando me fui de Erasmus y entonces un poco dejé el círculo familiar y tuve un poco más de libertad para poder elegir lo que quería comer. Wow. Entonces en aquel momento, te puedes imaginar que hace 20 años el veganismo creo que ni siquiera conocía la palabra. Wow. Se conocía lo que era el vegetarianismo, que es lo que decimos ovolácteo vegetariano. Sí. Y entonces en aquel momento seguí una dieta ovolácteo vegetariana. Wow. Entonces seguía tomando huevos, leche, derivados, pero absolutamente nada de carne, nada de pescado. Y así estuve durante mucho tiempo, hasta hace unos 6 años, que ya conocí el veganismo más profundamente a través de algún documental, de una amiga que ya era vegana. ¿Nos aconsejas algún tipo de documental, por ejemplo, con el que tú que descubriste? Pues mira, yo por ejemplo, el primer documental que vi que sobre el tema un poco así, era a nivel medioambiental, por ejemplo, que fue Cowspiracy, que fue un poco el primero que sacó Netflix, ¿no? A nivel así como más, luego sacó otros como What the Health y tal, pero ese fue un poco el primero de los que sacó Netflix y lo vi y me chocó mucho. Porque yo siempre he sido muy ecologista, he sido scout, y entonces cuando vi que el tema de las vacas, que incluía la leche, ¿no? Que yo tomaba en ese momento, claro, podía producir toda aquella contaminación y ver que la industria cárnica o láctea contaminaba más incluso que el transporte, me chocó mucho. Impresionante, ¿no? Y fue una de las cosas, junto a otras, ¿no? Que fui viendo en ese momento, que me hizo hacer el cambio al veganismo y a... Y Sergi, ¿tú crees que se puede ser ecologista y no ser vegano? Pues a ver, se puede con ignorancia. Y lo digo porque me ha pasado mucho, ¿no? Bueno, en Valencia Animal Safe hacemos concienciaciones en la calle con la gente y me ha pasado de gente, ya no solo ecologista, que se llama ecologista, sino activista de Greenpeace, por ejemplo, que desconocían hasta qué punto, ¿no? Esto está hablando hace tiempo, porque Greenpeace ya se puso las pilas hace relativamente poco, ¿no? En el que ya empezó incluso a hacer algunas campañas contra la ganadería industrial, pero en aquel momento era un ecologista, activista, y que desconocía hasta qué punto podías contaminar comiendo carne, hasta qué punto la carne se usaba mucho más agua, ¿no? En hacer una hamburguesa, ¿no? Que en ducharte 60 veces, por ejemplo, eso era brutal. Eso lo desconocía, ¿no? Claro. Y así me ha pasado con más gente. ¿Y por qué crees que esa información es desconocida por las personas transeúntes hoy en día? Claro, evidentemente suele ser por un tema del lobby, ¿no? Del lobby de la industria, tanto de la carne como la láctea. Estamos hablando que la industria láctea, por ejemplo, es una de las más fuertes. A nivel, pongamos, europeo, es una de las más fuertes, pero la de la carne igual no tanto en Europa, pero en Estados Unidos es la más fuerte de toda la alimentación. Increíble. Entonces son industrias que tienen muchísimo poder político, lo que llamamos lobby, y entonces ya hacen, ¿no? Porque esto no se sepa. Claro. En el documental Cowspiracy llegó a verse como Greenpeace llegaba a coger dinero de empresas cárnicas para un poco no hablar demasiado sobre ese tema. Sí. A partir de ahí, cuando se descubrió por el documental, Greenpeace cambió, entonces hay que decir que su filosofía ha cambiado mucho y han mejorado, han rectificado, que siempre está bien. Claro, todos los humanos siempre podemos rectificar. Pero si esa vemos es nuestra que, misión también, claro, ¿no? pero si vemos que hasta entidades como Greenpeace han sido influenciadas por la industria. Maldito dinero, decimos claro, aquí, ¿verdad? Claro. Es así. Incluso hasta el punto de entidades ya a nivel ya de salud, por ejemplo, como pueda ser la Asociaciones contra el Cáncer, que están financiadas por industrias que son cancerígenas, como los procesados cárnicos, ¿no? Que dentro de la OMS los califica como tipo 1, que son cancerígenos, no posiblemente, ¿no? No, tipo 1. Sí, son cancerígenos. Sí, fumar y eso es lo mismo. Sí, la carne roja está en 2A, es posiblemente, pero la procesada no. Entonces, que una empresa como Campofrío esté financiando
charlas o congresos de la Asociación Española contra el Cáncer, por ejemplo, es muy chocante. Entonces, cuando hablas con ellos, yo he hablado con ellos a pie de calle, cuando los veo que están allí, ¿no?, con sus mesas, y son desconocedores. Esa gente activista que está allí es completamente desconocedora de esto. Eso significa que está en una entidad más alta, ¿no?, en la cual se están financiando y ni siquiera los activistas conocen, ¿no?, hasta qué punto eso es así. Eso me sabe mal, porque en concreto hablé con un chaval joven que estaba allí, pues eso, recogiendo dinero, o cuando van con la huchita, ¿no?, lo típico, ¿no?, que no saben ni siquiera por qué lo hacen, claro. No, desconocen, ¿no? Es una maravilla ver personas como tú tan instruidas e informadas sobre, por supuesto, tantos datos que son realmente necesarios para tomar buenas decisiones. Todos los días hacemos daño sin querer, porque lógicamente la gente, como tú dices, no tiene la información suficiente para saber qué es lo que se viste, qué es lo que come o con qué se entretiene, ¿verdad? Exacto. Y es una maravilla que podamos hacerlo a través de la información. Normalmente nunca queremos que la gente nos haga caso realmente, porque es una información muy chocante, pero por supuesto esperemos que las personas lleguen a su casa y realmente investiguen. Eso es lo que nosotros hicimos para descubrir esta maldad tan impresionante que hay en el mundo. Y por supuesto que la gente tome el mejor camino y la mejor decisión. Finalmente la idea es reeducar a las personas, ¿verdad? Exactamente. Y que tomemos la decisión correcta, que es simplemente el no hacer daño a los demás, ¿verdad? Exacto. Y incluidos los demás, por supuesto, los animales. Y para ti, por ejemplo, ¿qué es lo más bonito? ¿Qué es lo que te llena el alma el haber dejado la crueldad animal? Pues a ver, tengo que decirte que, un poco como te he explicado antes, yo llegué al vegetarianismo, más casi por un tema de salud. Salud también. Salud, ecología, ¿no?, podemos decir. Sí. Sobre todo salud en aquel momento, vegetarianismo, te estoy hablando hace 21 años, ¿no? Sí, además eres honesto. Y sí, fue por eso. Realmente tampoco, es por lo que estamos hablando antes, esa ignorancia me hacía que tampoco tenía una noción de la crueldad que significa tomarte, pues, un trozo de jamón, por ejemplo. Que a veces ni siquiera piensas que aquello viene de un animal, que es un cerdo, ¿no?, que tiene una vida y unas emociones. Te dicen que es un cerdo, pero podría ser cualquier otro animal. Sí, en este caso. Pero esa especie de esto viene de algo que ha estado vivo. Desde muy pequeños estamos un poco programados para que no pienses en ello, ¿no? Un matadero pues no suele mostrar lo que hace dentro, ni en la tele ni en ningún lado, ¿no? Como decía Paul McCartney, ¿no? Si los mataderos tuvieran paredes de cristal, todo el mundo sería mínimamente vegetariano. A mí cuando era pequeño me llevaron, por ejemplo, de excursión a una tienda de hacer botellas de vidrio, ¿no?, de artesanales, un sitio de mimbre, pero nunca me llevaron a un matadero para que como niño viese aquello cómo funcionaba, ¿eh? No era como, existe una razón. Claro, un niño no tiene que saber eso, ¿no? Ajá. Entonces, claro, estamos tan programados que yo no tenía esa noción. Esa noción la fui cogiendo con el tiempo, y cuando ya empecé a ver documentales, a que alguien te hable, ¿no? Lo que comentaba antes, tuve una amiga que ya era vegana. Cuando lo conocí, me interesó el tema, le pregunté y ella pues me habló, ¿no?, de, oye, pero es que esto supone una crueldad, ¿no? O por ejemplo el tema de la leche, ¿no?, que yo desconocía, y me explicó, ¿no?, cómo una vaca, ¿no?, tiene todo el proceso que supone introspección, hiciste. Claro, y entonces ahí fue cuando ya el tema ético empezó a calar en mí, y entonces pasó de ser algo que no tenía mucha a ser el más importante. Claro. Porque al final es el más importante, porque el tema de la salud es algo casi egoísta, ¿no? Porque es que lo hacemos por nosotros. Yo lo hago así porque quiero estar mejor, quiero estar más saludable. Yo pienso eso, que justamente si perdieras en algún momento tu salud siguiendo una dieta vegana, desde luego no matarías a ningún animal, sino buscarías la manera de no hacer daño y teniendo una salud. Por eso te digo, y no teniendo la ética es imposible, porque mucha gente puede dejar la dieta, digamos, vegetariana estricta por culpa de no saber llevarla, pero claro, al no tener esa ética es un problema, porque empieza otra vez a maltratar a los animales, y cuando decimos maltratar a los animales es quitarles la vida. Sí. Pueden vivir maravillosamente bien, pero quitarles la vida ya es un maltrato, ¿verdad? Yo lo que siempre digo, cuando alguien
se mete en el veganismo o un día lo descubre, como fue en mi caso, el tema ético nunca dejará de serlo, creo, es muy difícil. Si alguien solo lo hace por tema de salud o por ecología o tal, puede que algún día diga, claro, bueno, tal, pues hoy al no final, hay opción, bueno, me como es el mi cadáver. mundo o es mi salud, pues me lo cargo, tal, pero cuando es un tema ético, cuando entra la moral, es muy difícil ya que un día puedas decir, pues ahora quiero ya que sufran los animales de nuevo, porque es algo, es otra persona, es otro ser, ¿no? Y entonces ya tienes la empatía, y la empatía es muy difícil ya de quitar. Perfecto. Ante ti es fácil, porque al final somos como un poco, ¿no? Que nos podemos maltratar y a veces no nos importa tanto porque es nuestra vida y hacemos con ella un poco lo que queremos, pero ya cuando influyes ante otro ser ya es diferente. Por supuesto, sí. Ahí está la libertad que muchos no entienden, ¿no? Claro. Siempre dicen come lo que quieras, que yo comeré lo que quiera, pero mientras le quites la libertad, claro, y los derechos a ese animal de simplemente vivir, le estás quitando todo. Entonces, ahí es la lucha, ¿no? Claro. Vemos que eres un activista muy pasional, ¿no? Porque ya estás conversando con nosotros de esa manera, por supuesto, y seguro que las personas que te encuentran deben de estar muy satisfechas después de una conversación contigo, eso está claro. Sí, esa es la idea. Hace tiempo que haces acciones con Animal Safe Valencia. Pues sí, ahora ya como 4 años tal vez, sí, hace ya tiempo bueno, yo estoy viviendo en Alemania y me volví a España a vivir de nuevo, ahora unos 5 o 6 años, y justo ahí, poco después, conocí a Valencia Animal Safe. Primero los vi a través de la Feria Vegana de Valencia, que hicieron una proyección, la película Dominion. Wow. Bueno, hay que verla, la conocerás, hay que verla, por supuesto. Es muy dura de ver, de hecho ese día estaba la sala estaba llenísima. Wow, qué momento. Llenísima al empezar, casi vacía al terminar. Wow. Es decir, muchísima gente se tuvo que salir. Lógicamente. Era muy dura, muy dura, pero creo que vale la pena hacerlo. Yo creo que sí. Verla. O sea, si no puedes verlo, ¿por qué lo comes? Claro. Es así. Entonces yo vi a Valencia Animal Safe porque eran justo los que presentaban y luego hablaron un poco sobre el tema y tal. Y tiempo después hicieron un taller un poco para aprender a cómo hablar con la gente, ¿no? Para sigues desarrollándote como activista. Sí, entonces yo me apunté casi más por simplemente aprender, digo, ya que hablo tanto sobre eso con amigos, familiares, tal y esto, y doy tanto... Ver otros puntos de vista. Pues aprender un poco más y hacerlo mejor. Pero me engancharon. Me fui allí, vi que ellos pues eran un grupo activista que hacían concienciaciones. Además, después del taller nos fuimos al centro de Valencia a hacer una concienciación. Wow. Me lancé a hablar con la gente, me encantó y desde esa fecha, llevo ya pues eso, unos 4 años, creo. Sergi, tenemos que hablar sobre muchísimos temas, espero que hagamos muchos vídeos juntos. Por supuesto. Y por supuesto encontrar gente como tú con tanta experiencia, con tanta información, desde luego puede llevar a muy buenos sitios y lógicamente, como decimos, hay mucha información que nos falta y ojalá la podamos compartir de esta manera. Y como última pregunta, ¿cómo ves el futuro del mundo en cuestión de dejar la crueldad animal finalmente? Pues a ver, yo soy bastante optimista. Soy optimista en general, pero en esto especialmente. Creo que el paso que hemos dado en los últimos años ha sido tan bestia, ¿no? Es decir, el crecimiento de las redes sociales hacen mucho, ¿verdad? Claro, porque antes era muy difícil llegar a la gente. Los medios que había para promover algo era muy limitado. La tele, los periódicos, una revista. De hecho, yo empecé a descubrir el vegetarianismo a través de una revista como Es Integral, por ejemplo. Wow. Que ya existía en aquel momento, pero ahora es muchísimo más. Ahora te metes en las redes sociales, en YouTube, hay vídeos, hay podcasts, hay de todo para aprender. Maravilloso. De esto y de muchísimas cosas, pero esto que hasta ahora la industria ya, lo que hemos dicho antes, ¿no? La industria ya se preocupaba porque no estuviese en muchos sitios. Ahora ya no lo puede controlar. No lo puede controlar y aparte persona puede... ven una forma también de sacar dinero. Sí. Lógicamente, a ver, tenemos que apoyar la no crueldad y las empresas más grandes lamentablemente mandan mucho en el mundo, entonces tenemos que convertirlas, ¿no? Igual que los ganaderos se podrían convertir en gente que cosecha cereales y fresas. Y miles de cosas que tenemos que convertir el mundo, ¿no? Exactamente, y es que en un mundo capitalista al final la industria, lo bueno que tenemos, lo bueno y lo malo un poco que tiene esto, ¿no? Dentro del mundo capitalista es que la industria va siguiendo a la demanda, entonces
al final nosotros somos dueños. Yo siempre digo que el consumidor es dueño y señor, ¿no? Claro. Porque al final si tú pides algo, la industria no va a hacer otra cosa e intentar cambiar. Si ya lo pides, ¿para qué voy a intentar preocuparme por cambiarlo? Siempre lo digo, cada euro es un voto. Claro, exacto. Cada vez que compras das un voto a algo pues que no tiene crueldad animal o que no está haciendo que se explote a gente, ¿no?, del tercer mundo. Cada cosa que compras es un voto a algo, a una manera de ver las cosas. Lógicamente, y aparte que el mundo sea capitalista no lo tienen por qué pagar los más vulnerables, que son los animales, ¿no? Exactamente, incluso hay que aprovecharlo, ¿no? Exacto. Y decir, si la industria que quiere es ganar dinero, vamos a ver que ahora se puede ganar dinero de otra manera. Y dejando la crueldad. Y es cierto que muchas empresas a veces lo criticamos demasiado desde el activismo, pero yo siempre digo que bien, ¿no?, que pase eso, que empresas que hasta ahora han hecho carne cada vez están produciendo más productos no cárnicos, aunque sigan produciendo carne, tristemente sigue siendo así, pero vamos a hacer que esa parte no cárnica sea cada vez más grande, ¿no? Sí, que existan realmente. Empresas como por ejemplo Noel, ¿no?, una de las empresas más grandes de carne que existen, tal, Sí. pues que cada vez haga más esas hamburguesas, esas tal que está haciendo y vea que hay demanda. También. Claro, nosotros los consumidores les educamos. Cada vez hay más demanda, cada vez ellos dan más oferta. Maravilloso. Y además eso hace que sea más fácil para la gente que empieza pasarse al veganismo. Cuando te vas a un supermercado cualquiera y ves que tienen hamburguesas veganas, leche, vegetal de todo tipo, tal. Claro, cuando antes más, ibas y solo tenías sencillo. la de soja y aún y ya Pero está, siempre y no recordando tenías que nada. lo más importante es no hacer daño a los demás. Que sin Exactamente. esa semilla dentro, en cualquier momento eso es puedes lo ir a un importante. restaurante y otra vez consumir productos de un pobre Claro. animal que no tiene la culpa de que tengamos una sociedad como la que hemos hecho, ¿verdad? Exactamente. Pues Guille, maravilloso. Muchísimas gracias por tus palabras, por tu tiempo y seguiremos trabajando para intentar incentivar, por supuesto, Claro que sí. el no hacer daño a los demás. Muchísimas gracias por tu tiempo. Venga, gracias.